Bueno, ¿sí? ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Bueno. Ya. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer la presentación. Siendo en la Ciudad de México el día 13 del mes de junio del 2024, y siendo las 11:30, se reunieron en el auditorio principal los integrantes del jurado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Curubucan, siendo presidente un servidor, el doctor Iván Sánchez Rivera. Como secretario tenemos al doctor Rogelio Reyes. Como primer vocal tenemos al doctor Juan Gerardo Los Ochoa. Como segundo vocal tenemos al doctor Ángel Alfonso Vázquez Piña. Y como tercer vocal tenemos a la maestra en ciencias Xochitl Maya Rosales. El compañero que nos va a presentar, su nombre es Christopher Abundis Rodríguez, y nos presenta el trabajo titulado Diseño de control activo de ruido en audífonos empleando el algoritmo inverso recursivo con la descomposición del producto Kronecker. Pues tienes 20 minutos para hacer tu presentación y bueno, todos los demás pues nos pueden presentar. Sí, muchas gracias por la presentación, doctor Giovanni. Esta es la agenda para el día de hoy. Bueno, como introducción tenemos que la salud auditiva es un aspecto fundamental para la calidad de vida de las personas. Sin embargo, se ha observado un creciente problema relacionado con el volumen excesivo en los audífonos, ya que ha producido diversas consecuencias negativas para la audición de las personas en todas las edades. La Organización Mundial de la Salud menciona que más de 1.100 millones de personas, entre personas de 2 y 35 años de edad, padecen una pérdida auditiva discapacitante debido a la exposición a sonidos intensos al escuchar la música con audífonos. Planteamiento del problema. Actualmente existen audífonos que cuentan con sistemas de control activo de ruido, los cuales pueden ser la solución a diversos problemas auditivos, ya que reducen la intensidad del ruido ambiental. Comúnmente los audífonos con sistemas de control activo de ruido utilizan el algoritmo de mínimos cuadrados promediados con filtrado X, el cual es de bajo costo computacional. Sin embargo, presentan una lenta velocidad de convergencia, lo cual influye en la percepción que tiene el usuario sobre la atenuación. Objetivo general: diseñar un sistema de control activo de ruido en audífonos utilizando el algoritmo inverso recursivo con la descomposición del producto Kronecker para alcanzar una alta velocidad de convergencia y mantener un bajo costo computacional. Como objetivos específicos, tenemos investigar y analizar las diferentes estructuras de control activo de ruido para audífonos, investigar y analizar diversos algoritmos adaptativos para sistemas de CAR, programar en MATLAB el algoritmo KRI en una estructura CAR bilateral, comparar la eficiencia del algoritmo KRI con otros algoritmos de CAR en términos de velocidad de convergencia. Como justificación, tenemos que los sistemas de CAR para audífonos mencionados anteriormente se basan en el algoritmo LMS por su bajo costo computacional, ya que presentan una baja velocidad de convergencia. El algoritmo adaptativo inverso recursivo con la descomposición del producto Kronecker es un nuevo algoritmo que alcanza una mayor velocidad de convergencia en comparación con el algoritmo LMS. Además, presenta un costo computacional menor con respecto a su versión convencional, el algoritmo inverso recursivo. En el estado del arte tenemos el primer trabajo titulado Implementación de técnicas de control activo de ruido Feed Forward para auriculares, en el cual se describe la implementación de técnicas de control activo de ruido en audífonos para atenuar el ruido ambiental empleando el algoritmo FX-LMS. Para el segundo trabajo, titulado Diseño e implementación de un auricular con control activo de ruido y capacidad de escucha direccional, se tiene que proponen audífonos con CAR que utilizan el algoritmo Linked List Mean Square. Para el tercer trabajo se tiene un auricular inalámbrico multicanal con control activo de ruido y algoritmo de determinación de pesos basado en la coherencia. Ellos utilizaron el algoritmo FX-LMS calculando parámetros de ajuste de acuerdo a la coherencia de pesos y las señales de referencia. Para el último trabajo tenemos efecto del ruido del viento en auriculares de control activo de ruido y supresión del ruido del viento en algoritmos distribuidos de mínimos cuadrados con filtrado X, en el cual ellos evalúan el impacto del ruido del viento en el rendimiento de la cancelación de ruido de audífonos con CAR. Para realizar dicha evaluación, ellos emplean el algoritmo Diffusion FX-LMS. Ahora bien, hasta este punto se han presentado los trabajos más actuales y de las revistas más importantes,
en el cual se ha podido destacar que utilizan el algoritmo FXLMS y algunas variantes. Como marco teórico, se tiene lo que es el filtro adaptativo, en el cual los filtros adaptativos emplean algoritmos que actualizan los coeficientes del filtro en función de la diferencia de la señal deseada y la señal de salida actual. Esto con el fin de minimizar el error de medición de la señal deseada y la señal de la salida del filtro. Para la figura 1 tenemos un diagrama de bloques de un filtro adaptativo aplicado a la identificación de un sistema, en el cual se tiene XDN, que es nuestra señal de entrada, que se tiene XDN que pasa por el sistema desconocido. Al salir por este sistema se convierte en nuestra señal deseada. Esta misma señal de entrada pasa por el filtro adaptativo y como salida tenemos YDN, que es nuestra salida del filtro. A su vez, la diferencia entre estas dos señales produce lo que es nuestra señal de error. Esta señal de error pasa de nuevo por el filtro adaptativo. Este calcula los coeficientes para poder igualar la señal. En otras palabras, el filtro adaptativo trata de igualar la señal deseada. Pasamos al algoritmo RI, en el cual este algoritmo se basó en el algoritmo RLS. Ahora bien, es bien conocido que este algoritmo RLS es de los algoritmos que más velocidad de convergencia presenta. Sin embargo, este tiene un alto costo computacional. Ahora bien, el algoritmo RI, como podemos ver ahora en la siguiente imagen, este tiene una menor complejidad computacional, ya que tenemos las ecuaciones que calculan el número de multiplicaciones y sumas, donde n nos representa el número o el tamaño del filtro. Este algoritmo es más estable que el algoritmo RLS y este algoritmo tiene una velocidad de convergencia similar al RLS, en donde en esta gráfica de error cuadrático medio, MCE por sus siglas en inglés, nos dice la curva de aprendizaje de dichos algoritmos. Esto nos ayuda a ver la precisión de las estimaciones de dichos algoritmos, donde el algoritmo RLS, que es el de color verde, y el algoritmo RI, el de color negro, en el cual podemos notar una velocidad pues muy similar. Ahora, pasando a la ecuación del algoritmo RI, tenemos la ecuación número 1, que está dada por una matriz de identidad, un factor de convergencia y matriz de autocorrelación y un vector de correlación cruzada. Para obtenerlo se tiene la ecuación 2 y 3, que se presentan como formas recursivas para estimar dichas correlaciones. Pasando a la propuesta de solución, tenemos un sistema de CAR, en el cual se tienen tres componentes. Como número 1 tenemos el altavoz, como número 2 tenemos el micrófono de error, que este va a estar monitoreando la atenuación del ruido. Como número 3 tenemos nuestro micrófono de referencia. Estos componentes eventualmente están conectados a los bloques de color azul. En la trayectoria primaria, que va del micrófono de referencia al micrófono de error, y nuestra trayectoria secundaria, que viene del altavoz al micrófono de error. Ahora bien, para entender cómo funciona un sistema de CAR, tenemos que entender el principio de superposición, el cual este principio nos dice que cuando una señal, en este caso la de color negro, choca con otra señal de la misma amplitud pero en contrafase, que es la señal de color morado, estas al chocar provocan una atenuación y como resultado tenemos una señal de residuo que es la de color rojo. Y la señal de color azul ejemplifica el audio que estará escuchando el usuario. Ahora bien, no solo se trata de conocer nuestra señal de referencia y ponerla en contrafase, ya que la señal de referencia de este punto a este punto ha cambiado, es decir, que ha sufrido perturbaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, a continuación se hace lo que es el filtrado X, en donde como primera etapa se tiene la identificación del entorno acústico. Esto nos ayuda a conocer la respuesta al impulso de la trayectoria secundaria. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, nuestro altavoz va a reproducir un ruido blanco gaussiano que contiene un amplio espectro de frecuencias, en el cual pasará por el pad secundario y este a su vez sufrirá pues dichas perturbaciones, la señal va a cambiar. Entonces el micrófono de error va a captar esa señal, pasará por estos bloques y a su vez el algoritmo LMS va a actualizar los coeficientes al filtro para tratar de igualar esa señal. Ya que haya terminado esa parte de la identificación del entorno acústico, se van a copiar estos coeficientes en la ruta de nuestra señal de referencia. Esto para que nuestra señal de referencia esté correctamente alineada en el tiempo con nuestra señal de error. Para que cuando nuestra señal de error pase por el micrófono de referencia, pase por estos bloques, sea filtrado con los coeficientes que se obtuvieron. A su vez pasará por el algoritmo KRI, que obtendrá los coeficientes y actualizará los coeficientes al filtro adaptativo. A su vez el filtro adaptativo nos producirá nuestra señal antirruido.
Como desarrollo, tenemos ahora la figura 2, que es un diagrama de filtrado X de una estructura bilateral, en el cual tenemos dos canales, ya que para los audífonos... tenemos un canal derecho y un canal izquierdo. De igual manera, nuestra señal de entrada pasará por lo que es el pack primario y como salida tendremos nuestra señal deseada. Ahora bien, podemos notar que este diagrama es muy parecido al anterior, ya que tenemos los bloques donde realizamos la identificación del entorno acústico, el filtrado de nuestra señal de entrada con los coeficientes obtenidos, tenemos el algoritmo adaptativo que actualiza los coeficientes al filtro y provoca nuestra señal antirruido. Cabe destacar que aquí hay un modelado llamado online, en el cual, mientras se realiza este filtrado y esta actualización de los coeficientes, se va a seguir haciendo la identificación del entorno acústico. Esto para realizar una mejor estimación. Cabe mencionar también que esta estructura se tuvo en cuenta para realizar la programación en el entorno de MATLAB. Pasamos al algoritmo Kronecker-RI, en el cual la propuesta de este algoritmo es que si se tiene un vector de coeficientes, se van a tomar ahora dos segmentos más pequeños que los describe la ecuación 1, donde L1, el segmento 1, debe ser mayor o igual a L2. Por ejemplo, si se tiene un vector de coeficientes de 192, debemos buscar que dos números multiplicados nos dé el total de coeficientes del vector. En este caso puede ser 16 y 12. Al multiplicarse nos da 192. Esto ayuda mucho a reducir el costo computacional, ya que no es lo mismo trabajar con 192 coeficientes a segmentos más pequeños. Pasando a la ecuación número 2, tenemos ahora lo que es el parámetro D, en el cual este parámetro de aproximación nos dice el número de veces que se realizará el producto Kronecker de ambos segmentos. En la ecuación 3 y 4 nos muestra cómo se realiza este producto, en donde el segmento 2 se hace el producto Kronecker con una matriz identidad y después se multiplica por el primer segmento. Para calcular el primer segmento, entonces realizamos el producto Kronecker de nuestra matriz identidad y nuestro primer segmento, y se multiplicará después por el segundo segmento. Ahora bien, tenemos la ecuación 5 y 6, en donde realizamos producto Kronecker de nuestro segundo segmento con una matriz identidad y después lo multiplicamos por nuestra señal de entrada. De igual manera, calculamos para el primer segmento de nuestra señal de entrada el producto Kronecker de una matriz de identidad con el primer segmento y se multiplica por nuestra señal de entrada. Hasta este punto se han terminado las operaciones del producto Kronecker, en el cual sabemos que el producto Kronecker genera una matriz. Y originalmente el algoritmo de RI trabaja con vectores. Entonces, la ecuación 7 y 10 describe un proceso de vectorización. Continuando, tenemos la ecuación 11 a 14, en donde igual se obtiene la matriz de autocorrelación para ambos segmentos y el vector de correlación cruzada, para que finalmente podamos sustituir estos valores que se obtuvieron en nuestra ecuación final, que es la 15 y 16. Tenemos ahora una tabla comparativa del costo computacional entre los algoritmos FX-KRI y el algoritmo RI y RLS, en el cual el costo computacional nos menciona el número de multiplicaciones que necesita realizar cada algoritmo para poder converger, en el cual se tiene un caso típico donde n vale 192, d vale 5, para el segmento L1 vale 16 y el segmento L2 vale 2. Si sustituimos estos valores en nuestras ecuaciones, podemos obtener el total del número de operaciones que realiza cada algoritmo. En el caso del algoritmo KRI tenemos que realiza 27.470 multiplicaciones y 21.796 sumas, en el cual si vemos la comparación con los demás algoritmos, pues hay una reducción notable. Pasamos ahora a la parte de pruebas y resultados, donde los parámetros del experimento se tienen que la trayectoria acústica primaria de 192 coeficientes y la trayectoria acústica secundaria de 128 coeficientes fueron obtenidas de la referencia número 9, en el cual en esta referencia se utilizaron dichos componentes para realizar la identificación de las trayectorias. Continuando, tenemos un filtro digital de orden de 192, tenemos que el número de experimentos para obtener las curvas de aprendizajes fue de 10, el número de iteraciones para cada experimento fue de 20.000
y el tamaño del segmento L1 para el algoritmo Kronecker RI fue de 16, el segmento L2 fue de 12, el parámetro de aproximación fue de 5 y el valor de beta de 0.96. Pasamos a la parte donde hacemos las pruebas con diferentes tipos de ruido. En primera instancia tenemos el ruido blanco gaussiano, en donde la figura 4 ejemplifica su forma de onda en el tiempo, y en la figura número 5 tenemos la comparación de las curvas de aprendizaje. Cada vez que se muestren las curvas de aprendizaje podemos notar que del lado izquierdo podemos ver los parámetros o los factores de convergencia de cada uno de estos algoritmos, el cual estos factores se eligieron a modo de que tuvieran el mejor desempeño en términos de velocidad de convergencia. Pasando al análisis, podemos ver en la gráfica que nuestro algoritmo KRI tuvo un rendimiento muy similar con respecto a su versión convencional y el algoritmo RLS. Mientras tanto, el algoritmo LMS tuvo que realizar un aproximado de 50 iteraciones para poder alcanzar el rendimiento del KRI. Para esta parte se realizó con la finalidad de ver el funcionamiento del algoritmo. En el espectrograma podemos ver las diferentes frecuencias, podemos notar la potencia de cada una de ellas, en este caso pues del ruido, en el cual en este espectrograma podemos ver que los colores más cercanos al amarillo pues tienen una potencia mayor y pues al azul una potencia menor. En el cual en este espectrograma se muestran 4 etapas. De 0 a 2 segundos se muestra una etapa donde se tiene el ruido. De 2 a 4 segundos se enciende el sistema de Carr y el algoritmo empieza a atenuar, en el cual podemos ver pues una reducción notable. Para 4 a 6 segundos tenemos el ruido, pero en esta etapa se reproduce un multitono de 600, 750 y 900 Hz, en el cual este multitono nos ayuda a ejemplificar el audio que estará reproduciendo el usuario. Por lo tanto, podemos ver que el ruido se pierde un poco con el multitono. Para la última parte tenemos el sistema de Carr encendido con el multitono. Tenemos ahora lo que es el ruido del ventilador, en donde la figura número 7 ejemplifica su forma de onda, y tenemos la curva de aprendizaje. Aquí podemos notar que el algoritmo KRI tuvo incluso un mejor rendimiento con respecto a la versión del RLS, ya que, bueno, el algoritmo RLS tuvo que realizar al menos 80 iteraciones para poder pasarlo. Ahora bien, el algoritmo LMS fue el algoritmo que menos velocidad de convergencia obtuvo. De igual manera se tiene el espectrograma, donde se tienen las mismas 4 etapas. En la primera etapa se tiene el ruido, en la segunda etapa se enciende el sistema de Carr y vemos notablemente que sí hay una disminución en la intensidad de la frecuencia. De la tercera etapa tenemos el ruido con el multitono, en el cual pues el multitono igual se llega a perder un poco, y en la última etapa tenemos igual el sistema encendido, donde notablemente se atenúa el ruido. Ahora tenemos el ruido de turbina de un avión, donde la figura número 10 ejemplifica su forma de onda en el tiempo. Tenemos ahora en la figura número 11 la comparación de las curvas de aprendizaje de los algoritmos, en donde podemos ver incluso que el algoritmo KRI tuvo un rendimiento mayor con respecto a los otros algoritmos dentro de las primeras 20 iteraciones. Después alcanzó un estado estacionado. Después notamos que el algoritmo FXLMS tuvo que realizar al menos 100 iteraciones para igualar dicho rendimiento. Tenemos igual la parte del espectrograma, donde tenemos igual el ruido, la parte donde se atenúa, tenemos el ruido con el multitono reproduciendo, y tenemos donde se cancela el ruido, donde bueno, el multitono ya se puede ver más claro. Pasamos a la parte del ruido de cafetería, donde la figura número 13 ejemplifica su forma de onda, y la figura 14 tenemos la comparación de las curvas de aprendizaje. Aquí notablemente pudimos ver que el algoritmo KRI tuvo un rendimiento muy similar con respecto a su versión convencional. Ahora bien, el algoritmo LMS fue de los algoritmos que más tardó en converger, es decir, que tuvo una menor velocidad de convergencia. Tenemos de igual forma el espectrograma, donde tenemos el ruido de la cafetería, tenemos la parte donde se atenúa dicho ruido, tenemos el ruido con el multitono, y tenemos donde se atenúa el ruido y se puede ver más claro el multitono. Para la última prueba tenemos el ruido de un motor de un automóvil, donde la figura 16 de igual manera ejemplifica su forma de onda.
Ahora tenemos la figura número 17, donde tenemos igual las curvas de aprendizaje. Aquí podemos ver que el algoritmo KRI tuvo un rendimiento de igual manera muy similar con respecto a su versión convencional, el algoritmo RI, y el algoritmo LMS, pues bueno, fue igual de los algoritmos más lentos en esta comparación. Para la parte del espectrograma, de igual manera, tenemos la parte del ruido del motor, tenemos la parte donde se atenúa dicho ruido, tenemos la parte donde está el ruido con el multitono reproduciendo y donde se atenúa el ruido del motor. Finalmente podemos pasar a la parte de las conclusiones, donde bueno, se ha demostrado que el algoritmo FX-KRI tiene la capacidad para adaptarse a diversos entornos de ruido. Los resultados también han revelado una notable mejora de la velocidad de convergencia en comparación con el algoritmo FX-LMS, comúnmente utilizado en los audífonos. Además, se destaca que esta mejora en la velocidad de convergencia se logra sin sacrificar la eficiencia computacional, ya que el algoritmo FX-KRI muestra velocidades de convergencia comparables con el algoritmo RI y RLS, que tienen una complejidad computacional mucho más elevada. Dicho lo anterior, se validó que el algoritmo FX-KRI es una opción viable para la implementación de sistemas de CAR en audífonos. Como trabajo futuro se tiene la conversión del algoritmo KRI de MATLAB al lenguaje C, se tiene la implementación en un DCP y la implementación dinámica de la MU. Finalmente se muestran las referencias utilizadas. Bueno, pues empezamos con la sesión de preguntas. Vamos a empezar aquí con la maestra en ciencias, Xochitl. Adelante, maestra. Buenos días, primero te felicito porque tu trabajo está completo. Las primeras preguntas que tengo es: ¿en qué rango de frecuencia trabajan los sistemas de carga? Hasta 4 kHz. 4 GHz. Kilohertz. Kilohertz, ok. Entonces, ¿tu trabajo estuvo en esos rangos? Sí. ¿Lo limitaste a 4 ¿A todas sus las frecuencias? pruebas? Sí. Ok. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre el control activo de ruido y el pasivo? Bueno, es que el control activo de ruido trabaja justo para atenuar frecuencias bajas y para el pasivo, pues, trabaja para atenuar frecuencias altas. Esa es la diferencia ¿Tu principal. sistema integra ambos o no? No solo ¿No? frecuencias bajas. Pero los audífonos cuentan con unas espumas que... Bueno, sí, pero bueno, hablando en cuanto al diseño de MATLAB, pues no, pero sí, ya hablando físicamente de los audífonos, pues sí, se tiene, por ejemplo, las esponjas que son parte del pasivo, ¿no? Exacto, muy bien. Específicamente, ¿por qué utilizaste el algoritmo RI y cuál fue el propósito de unirlo con la descomposición del producto Kronecker? Bueno, porque se mencionó que el algoritmo RI tiene velocidades muy similares al algoritmo RLS y sabemos que el RLS pues, es el que mayor velocidad presenta. Entonces, al presentar esas buenas características, vimos que también el algoritmo RI todavía tenía una complejidad computacional muy elevada. Entonces, al unirlo con el producto Kronecker, lo que hicimos fue reducir ese costo, manteniendo igual esa buena velocidad de convergencia que se presentaba. Y bueno, la siguiente sería: ¿podemos pasar a tus gráficas de las curvas de aprendizaje? Sí. Específicamente la de ruido blanco. Ok, mencionas en tus pruebas que el valor singular para las pruebas fue 5, pero ¿cuál es el criterio para seleccionarlo? Bueno, para seleccionar ese valor, primero lo que hicimos fue obtener los valores singulares de la trayectoria primaria. Entonces se obtuvo una gráfica en la cual nos muestra ciertos valores, pero bueno, sabemos que este factor representa el número de veces que se va a realizar el producto Kronecker. Entonces se eligió ese número porque, bueno, se encontró la relación que en ese punto se mantiene un bajo costo computacional
Y además, bueno, en el entorno de MATLAB se hizo una prueba con un valor menor con respecto a ese parámetro y vimos que reducía su velocidad de convergencia. Entonces se escogió el parámetro 5 porque encontrábamos relación entre esas dos características que, bueno, son el objetivo principal del proyecto. Okay. Y bueno, por último, en esta gráfica podemos ver que el algoritmo RLS, LMS y RI tienen un mejor nivel de atenuación. Sin embargo, tu algoritmo pues es más rápido. En ese caso, ¿qué crees que es más importante para el usuario final? ¿El nivel de atenuación o la velocidad de convergencia? Pues es que ambos factores son muy importantes en el control activo de ruido. Ahora, la característica que nos da la velocidad de convergencia es que se puede adaptar a diferentes entornos de ruido. Eso es lo que nos provee la velocidad de convergencia. Al ser, bueno, el control activo de ruido en audífonos, sabemos que no solamente estamos en un solo lugar, sino nos enfrentamos a diferentes entornos de ruido. Al obtener una mayor velocidad de convergencia se puede pues, obtener una mejor percepción de esta atenuación. Ok, bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, continuamos con la sesión de preguntas. Le cedemos la palabra aquí al doctor Rogelio Reyes. Gracias, doctor Giovanni. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Christopher, ¿podrías poner de favor la lámina número 3? Claro. Tú mencionas que el problema principal que tú deseas resolver es la parte del costo computacional, ¿no? Es correcto. El costo computacional y la velocidad de convergencia. En la lámina número 5, perfecto. La que sigue, dice que tenga una alta velocidad de convergencia y un mínimo costo computacional, ¿no? Dentro de tus primeros dos objetivos específicos mencionas que hay que investigar y analizar diferentes estructuras, ¿no? Y investigar y analizar diversos algoritmos adaptativos. Y en tu estado del arte, tú presentas puros algoritmos derivados del LMS, hasta donde yo alcancé a ver, estoy equivocado. Sí, es correcto. Del LMS y variantes de... Ajá. ¿Por qué seleccionaste solo LMS? Bueno, más bien, estos trabajos que se presentaron en el estado del arte fueron los trabajos, además de que fueron los más actuales, pues fueron los que se han implementado en los audífonos. No se ha utilizado tal vez otro algoritmo porque el costo computacional es tan alto que su implementación no es inviable en estos audífonos. Sí, pero ya existen otras propuestas. A lo que yo voy es, ¿por qué seleccionaste los últimos? A lo mejor, no necesariamente, mi opinión particular es, no necesariamente tendrías que seleccionar los últimos que se han publicado, sino seleccionar algunos artículos que resuelvan exactamente el problema que tú deseas resolver, aunque no sean tan modernos, ¿no? Porque precisamente luego vienen como oleadas de tendencias de investigación. Por ejemplo, ahorita todo el mundo quiere hacer cosas con machine learning y entonces en muchas áreas, ¿no? Entonces ahorita viene como esa moda o esa idea, pero no significa que sea una solución adecuada para todos los problemas, ¿no? Ajá, entiendo. Ajá. ¿Por qué considero yo que es muy importante esta situación? ¿Pasamos al estado del arte? Ajá. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este artículo, ¿tú qué pudiste observar? Porque a final de cuentas, aunque sean artículos que tienen una complejidad mayor, pero nosotros podemos comprobar en los resultados que hay veces que tienen una velocidad de convergencia más rápida, ¿no? O tardan más tiempo en converger y para ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que este estado del arte, ¿qué pudiste tú observar de su comportamiento? ¿Alguna ventaja, desventaja, alguna aplicación en particular en la cual se desempeñe muy bien? Bueno, hablando acerca sobre este algoritmo, pues bueno, los trabajos que se presentan, como bien se ha mencionado, se utiliza el LMS y variantes de él, en el cual pues cada variante se le ha hecho mejoras pequeñas a este algoritmo. Ahora bien,
Lo que yo puedo observar es que, bueno, este algoritmo sigue teniendo la característica de que tiene un bajo costo computacional, sin embargo, pues sigue presentando una velocidad de convergencia pues muy baja. Esa es la diferencia que encontré en cada uno de ellos. Ajá, porque, bueno, a mí me hubiese gustado a lo mejor que hubieras hecho la crítica de un FXRI o un FXRLS, ¿no? Ajá. Que son con los más cercanos o con los que tú competirías, digamos, un poco más, o estoy equivocado, no soy especialista en eso. Ajá. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en los estados del arte, los audífonos no se han implementado, por ejemplo, el RI que comenta FXRI o el RLS, porque, pues bueno, se necesita un procesador bastante potente para realizar todo el número de operaciones que requiere realizar este algoritmo. Entonces, pues como los audífonos es un espacio pues muy reducido, pues no es un poco inviable esta solución, hablando en términos de hardware. Ok, podríamos pasar a la lámina número 13. Aquí precisamente estamos viendo, ¿no?, la parte de... ¿Qué nos muestra la gráfica de la izquierda? Sí, la gráfica de la izquierda nos muestra la curva de aprendizaje del algoritmo RLS y el RI, en el cual, bueno, esta gráfica nos ayuda a ver la precisión de las estimaciones que realiza cada algoritmo, en donde, bueno, sabemos que el algoritmo RLS es de los pues, más rápidos que hay, por su costo computacional pues es muy elevado. O sea, hay una relación directa entre la velocidad de convergencia y el costo computacional, donde el costo computacional, si es más elevado, obviamente va a tener pues mejores estimaciones. Ajá, ok. En la número 18, ¿está bien el diagrama o existe un error en la parte intermedia? Porque viene el amplificador de poder de construcción y entra el convertidor, pero la sumatoria también entra el convertidor. Bueno, parte de la sumatoria es donde se hace la diferencia entre las señales de error. Entonces, ahí a partir de que el filtro da la salida, da lo que es nuestra señal antirruido. Eso es lo que ejemplifica el diagrama. Pero se queda todo en el convertidor, ¿no? Bueno, en este momento pues no tengo la respuesta a ello. No lo recuerdo. Bueno, yo creo que ahí sí, ajá, sí hay, porque tendría que salir la señal, ¿no? Sí, o sea, claro, tendría que servir para más bien con eso alimentas la bocina, creo yo, ¿no? Ah, exactamente, sí. Ok. En la número 24, ¿sí? Aquí muestras ya de manera más detallada la complejidad computacional, ¿no?, de los diferentes algoritmos. Y precisamente mencionas la diferencia entre el KRI, el RI y el RLS, que son los que competitivamente están un poco más cercanos. ¿Qué significa la D? La D es el parámetro de aproximación que justo me había preguntado la doctora Xochitl Mayer. Ajá, pero ¿qué hace ese parámetro? Ok, ese parámetro nos dice el número de veces que se va a multiplicar el producto Kronecker. Ajá, exactamente. Entonces, a mayor D, Sí, se aumenta el costo computacional. ajá, se aumenta ¿cuál? Las operaciones, ¿no? Es correcto. Ajá. Ok, entonces esa D sí es un parámetro importante, sí, que influye directamente en la complejidad computacional de tu sistema. Sí, tanto en el costo computacional como en la velocidad de convergencia, ya que como comentaba en la programación de MATLAB, cuando poníamos un valor más pequeño ahí, teníamos una velocidad de convergencia mínima a comparación al parámetro que se escogió, que fue 5. Ok, pasamos a la lámina número 35. Ajá. ¿Cuál es? Porque aquí podemos ver que la velocidad de convergencia para este problema en particular no es son muy diferentes. ¿Verdad? ¿Qué diferencia encuentras tú entre la lámina 35 y la lámina 39? Sí, o sea, podemos notar una diferencia en la velocidad de convergencia de los algoritmos, pero esto es derivado, por ejemplo, a los diferentes tipos de ruido. Esta, por ejemplo, fue en presencia de la turbina de un avión, donde sabemos que este tipo de ruido es un tipo de ruido muy intenso, y el otro, no me acuerdo cuál era, pero... Ajá, regresa.
35, ¿no? Este ruido en la siguiente lámina es donde está, ¿no? Bueno, ya vi que es el ruido del ventilador. Entonces sabemos que es un ruido tipo periódico, o sea, no, es muy diferente en comparación con el del avión, porque el del avión presenta una intensidad más fuerte con respecto al del ventilador. Entonces, esas diferencias en las características que tiene el ruido puede que el algoritmo, por ejemplo, el KRI, haya tenido una mejor velocidad de convergencia con respecto al otro tipo de ruido. Ajá. Porque entonces, ¿tú qué puedes deducir de estas curvas, ¿no? Porque también los parámetros, ¿qué es μ1 y qué es μ2? Es mu. Este parámetro mu significa el factor de convergencia. Este factor de convergencia se elige entre 0 y 1, donde el valor más cercano a 1 nos dice que la actualización de los coeficientes va a ser más rápida. Ahora bien, si se escoge más cercano a 0, nos dice que va a ser más lenta. Ahora bien, estos parámetros se escogen a prueba y error, o sea, es decir, se corre el programa y ven cómo va convergiendo el algoritmo. Entonces, esos son los parámetros de convergencia. Estos se eligieron a modo de que cada algoritmo tuviera su mejor desempeño en términos de velocidad de convergencia. Ajá, ok. Pero yo creo, no sé si te das cuenta al punto que quiero llegar. Tienes estas curvas para el ruido del ventilador, con este parámetro μ. Pasamos a la 39. Son μ diferentes. Ajá, es correcto. Tienes un comportamiento de convergencia distinto. Correcto. Pasamos a la 44. Es creo que la anterior, aquí me equivoqué, ¿no? Ajá, en la 43. ¿Qué pasa con esta curva? Sí, bueno, va cambiando conforme a los diferentes parámetros de factores de convergencia que se eligen. ¿A eso se refiere? No, yo quisiera que tú me dijeras qué información deduces de estas curvas, porque son las pruebas que tú realizaste, ¿no? Bueno, de que estos parámetros se tienen que ir ajustando diferente con respecto a los diferentes ruidos. Es que a lo mejor estoy yo equivocado, ¿no? Yo tengo unos audífonos y yo no le puedo mover el mío. Es correcto. ¿No? Sí, ya entendí entonces la parte del punto. Porque bueno, vemos que los factores de convergencia cambian con respecto al ruido, ¿no? Ok, como trabajo futuro se había mencionado justo una implementación dinámica para obtener estos parámetros, ya que incluso, bueno, los audífonos comerciales, pues de igual manera no mueven sus MUS, no mueven sus factores de convergencia. Ellos hacen implementaciones dinámicas para que se adapten a diferentes tipos de ruido. Sí, pero la conclusión sobre tu trabajo importante, digamos, tú hiciste muchas pruebas. Entonces tú, a partir de la parte de la reducción del costo computacional, estos parámetros también pueden influir del tamaño de D que tú escojas, ¿estás de acuerdo? Sí, es correcto. Del tamaño de los, no recuerdo la variable exactamente, pero en la lámina donde pusiste la variable de la L, de la D, de la μ, hay muchos parámetros que se tienen que ajustar para este tipo de métodos, ¿no? Entonces, sí, ¿qué podemos deducir de esto tan importante? Yo creo que es tu trabajo, ¿no? Es que el costo computacional influye del parámetro de L, de μ, de varias cosas, que tenemos que llegar a un punto en el que nosotros deberíamos de tratar de entender, ¿no? ¿Cómo puedo ajustar esos parámetros en función de que, para tratar de encontrar una respuesta adecuada para muchos tipos de ruido que pueden ingresar en mi audífono, ¿no? Porque, por ejemplo, eso es con respecto a la velocidad de convergencia y a la cantidad de ruido de cómo puede aproximarse a la señal para cancelarla, ¿no? Como bien lo decía el doctor Gerardo, no es fácil, ¿no? O sea, los que entendemos un poquito, yo no soy especialista, pero para una señal tan aleatoria como un ruido, el generar una señal inversa no es de que ya la saque, de que saque el valor negativo y ya, ¿no? No es muy complejo, pero precisamente todas estas pruebas nos llevan a nosotros a hacer deducciones importantes, ¿no? Podemos ver esta curva, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente. ¿Qué me dice esta gráfica? Bueno, la parte del espectrograma nos ejemplifica el funcionamiento del algoritmo
con respecto a, pues, a la atenuación de la frecuencia del ruido. En este caso, como mencionaba, pues se tiene la etapa donde está el ruido y en la segunda ya se muestra donde se tiene el sistema activado. Entonces, lo que muestra esta gráfica es ver la relación donde está el ruido, donde ya se activa el control activo de ruido. Tenemos la parte donde se ejemplifica el audio que puede reproducir el usuario, que es el multitono, en el cual pues podemos ver que el ruido puede afectar a ello, ya que pues por ejemplo los usuarios suben el volumen de sus audífonos cuando hay un ruido exterior. Entonces, el hecho de que se haya cancelado el ruido del exterior ayuda a que pues justo el audio que reproduzca el usuario se escuche de una mejor manera. Ajá, pero ¿qué relación encuentras en la respuesta de esta gráfica con la anterior? ¿O no están relacionadas? Mira, o sea, ¿tú qué puedes observar de esta gráfica y por la anterior y de esta? ¿Qué te dicen las dos gráficas? Sí, bueno, se refiere a la parte donde se atenúa en términos de decibeles. Ajá, ¿no? Porque aquí puedes observar que en realidad le costó mucho trabajo converger y se puede observar que no atenúa, o sea, no, el error es grande con respecto a las otras aplicaciones, ¿no? Pasamos en la siguiente y aquí se ve claramente en la curva del espectrograma, ¿no? Porque hasta donde yo recuerdo, si tú me corregirás, este es cuando el ruido de la cafetería, creo, ¿no? ¿O este cuál es? ¿O ese es de la turbina? Ese es el de ruido blanco. Ah, del ruido blanco. Entonces, como hay una mayor cantidad de componentes de frecuencia, está como más difícil, ¿no? ¿Sí se entiende? Porque yo alcancé a ver eso, ¿no? No sé si esta era la curva anterior, cuando es la de la cafetería. Sí, esa era la de la cafetería, ¿no? Ajá. O otra vez, vamos a la... Porque si ves, las primeras curvas que tú presentaste sería bien bonita, ¿no? Con el ruido del ventilador, que era un ruido repetitivo, ¿no? Etcétera, entonces funciona padre, ¿no? Pero ya vimos que cuando se acerca una turbina de un avión o cuando es un ruido de la cafetería, ya el comportamiento es diferente, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, ¿pero por qué crees que no funcionó tan bien en esas aplicaciones? ¿O por qué nuestro desempeño fue tan bueno como en las anteriores? Bueno, porque este tipo de ruidos llegan a tener frecuencias más altas de las que el control activo de ruido se enfoca. Es decir, el control activo de ruido se enfoca a frecuencias más bajas. Entonces, algunos de este tipo de ruidos pueden llegar a tener frecuencias más altas. Pues ahí sería interesante como entender, ¿no? ¿Qué se le puede, precisamente este es el trabajo, ¿no? ¿Qué se le puede cambiar, agregar, quitar a partir de tus resultados y del estado del arte? Porque yo sí considero que a lo mejor tu análisis del estado del arte estuvo como limitado, creo yo, ¿no? Porque yo vi tu trabajo escrito y tu estado del arte es de una página, ¿no? O sea, en una página, en 4 párrafos, resumiste el estudio de otros algoritmos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a lo mejor al estudiar los otros algoritmos, al ver tus resultados, te puede ir dando una idea de tomar una idea de otro autor, o una estructura o algo, ¿no? O sea, ir como... Sí, abrir más el panorama. Ajá, debrayar el cerebro del pensar, qué cosa puede ayudar, ¿no? Serían mis comentarios. Yo creo que eso es importante, ¿no? Lo decimos con los chicos, para cuando tú trabajes, vas a tener que hacer eso, porque te van a pedir alguna solución para algo y vas a tener que idear cuál va a ser la mejor manera a partir de los resultados que se han obtenido en la empresa o con ciertas metodologías, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de esta parte es cómo razonar, cómo deducir y hacer hipótesis sobre las cosas que pueden suceder, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Giovanni. Podemos preguntar. Ahora pues, bueno, vamos a continuar. Primero, vamos a continuar con la sesión de preguntas. Me toca mi turno. Primero, bueno, felicitarte. Finalmente es un tema que es complejo, ¿no? Y que finalmente pues fuiste adquiriendo, ¿no?
Creo que de las preguntas que te han hecho tanto la maestra Sochi como Pedro, creo que tú ya también lo puedes deducir, ¿me explico? Porque finalmente, bueno, esta es una aplicación muy concreta. ¿Para qué es? Bueno, para atenuar pues, los ruidos del ambiente en el caso de los audífonos. ¿Dónde? ¿De dónde lo vas a implementar? Sí, en audífonos. En audífonos, ¿no? Estos dispositivos, ¿qué limitaciones tienen? Bueno, tiene en cuanto a físico, pues tiene una limitación pues, muy reducida, hablando en términos de espacio, ¿no? Ajá, en espacio, ¿y qué más? Y bueno, la ventaja que ellos presentan pues es que también son, pues tienen doble función, tanto puedes escuchar pues, la música, como puedes cancelar el ruido y pues... Estos sistemas que son portables, ¿no? Ah, sí, portables, sí, es correcto. Entonces, al ser portables, la batería es infinita. No. ¿Verdad? Entonces ahí viene, ¿no? Tus criterios de diseño, lo que está preguntando el doctor Rogelio, si ves diferentes pruebas, ¿no? Significa que tú estuviste evaluando tu algoritmo, ¿no? Finalmente hay dos, ¿no? Muy competitivos, que es el RLS y el RI. Exacto, y finalmente en una cuestión muy práctica, porque pues a eso tendemos. ¿Qué limitaciones ves en uno y qué limitaciones ves en el otro? ¿No? Que por eso implementar un RI en estos dispositivos, el RLS en estos dispositivos, lo verías inviable. Sí, bueno, porque hablando ya en términos de costo computacional, sabemos que el número de multiplicaciones y de sumas que deben realizar pues cada algoritmo pues es muy amplio, entonces se necesita un procesador pues bastante potente para poder que el algoritmo pues sí realice las multiplicaciones y pueda converger. Entonces, bueno, se tiene que encontrar un procesador en el cual sea adaptable a las condiciones de lo que es el audífono, es decir, un procesador pequeño, porque pues obviamente no vamos a estar cargando con un DSP y los audífonos y así, ¿no? A ver, ahora vamos a revisar un poquito más a fondo, ¿vale? El RLS, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, las ventajas que tiene este algoritmo es que pues tiene una mayor velocidad de convergencia. Sin embargo, pues presenta un costo computacional bastante elevado, lo que pues bueno, eso es lo que hace viable a este algoritmo. Y además, tiene otro. ¿Qué tan estable es ese? Sí, justo, tiene problemas de inestabilidad. Exacto, ¿no? Por eso es que muchos autores pues han estado revisando, ¿no? Que el tema de la estabilidad, ¿no? Es un criterio muy importante, ¿no? Porque finalmente pues define el rendimiento, ¿no? Y esas curvas, ¿cierto? Entonces eso, si te das cuenta, ya empezamos a ver desde el punto de vista que siempre, o sea, algo que tiene que quedar muy claro acá es que la limitación viene el tema de la tecnología. ¿Se me explicó? No del modelo computacional, porque pues, puede ser muy preciso, puede ser muy... puede tener las mejores características, pero la tecnología finalmente es la que te va a decir, no, aguanta, ¿no? Entonces, en este caso, lo que te recomiendo, ¿no? Es que normalmente veas para qué propósito lo vas a querer, que eso es lo que te preguntó el doctor Rogelio. Es decir, a partir de ahí ya se vienen todas las limitaciones por las cuales tú, mediante estas gráficas, puedes decir, conseguí tantas, disminuir el número de operaciones, pero porque mi batería es limitada, ¿sí? O sea, yo hago más operaciones, no va a durar ni 20 minutos, ¿me explico? Sí, hasta ahí, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Vale, bueno, eso sería por mi parte. Ahora le hacemos la palabra al doctor Ángel Alfonso Vázquez Piña. Adelante. Gracias, doctor. Me gustaría que profundizáramos un poco más acerca de los principios básicos del control activo de ruido. ¿Me podrías explicar nuevamente cómo funciona este principio? Claro. Bueno, aquí, por ejemplo, en el principio de funcionamiento de estos sistemas, pues bueno, se tiene aquí una señal en donde se tiene que encontrar la misma señal con la misma amplitud, pero en contrafase. Estas señales, cuando chocan, al momento de chocar se atenúan y como resultado se tiene una señal residual. Es decir que, completamente no se destruye totalmente el ruido. Okay. Y teóricamente hablando, podríamos producir una onda de cualquier frecuencia. ¿Es correcto? Okay.
Entonces, ¿cuáles son las limitaciones tecnológicas que actualmente nos impiden que el sistema pueda funcionar a altas frecuencias? Bueno, porque requeriría un mayor procesamiento. ¿Qué más? O sea, justo al requerir un mayor procesamiento, pues los algoritmos tendrían igual un costo computacional mayor para poder atenuar esas frecuencias más altas. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la frecuencia de muestreo? Bueno, con respecto a la frecuencia de muestreo, pues bueno, el algoritmo adaptativo trabaja en función de la señal del error en el tiempo en el que llega, es decir, que no importa la frecuencia de muestreo con la que se utilice, sino ya que el algoritmo adaptativo lo que hace pues es tratar de generar pues de igualar la señal deseada. Bueno, por ejemplo, si queremos nosotros reconstruir una señal con una frecuencia fundamental de 8 kHz, de acuerdo al teorema de Nyquist, ¿qué frecuencia de muestreo necesitaríamos emplear? Bueno, este teorema menciona que debería al menos ser al doble para evitar el aliasing. Ok, entonces si queremos atenuar una señal de alta frecuencia, por ejemplo de los 4 kHz que mencionaste que era el límite, ¿cuál necesitaría ser nuestra frecuencia de muestreo para poder atenuar esa señal? Sí, la frecuencia de muestreo ideal sería entonces a 8 kHz. Al menos, ¿no? Menos, sí. Entonces, mientras más alta sea la frecuencia, pues mayor tiene que ser nuestra frecuencia de muestreo, ¿no? Ahí correcto. nos encontramos con una limitante tecnológica. Correcto. Por el otro lado, ¿qué pasa si aumentamos la frecuencia de muestreo hablando en tiempo de procesamiento? Bueno, esto podría producir tal vez errores porque, pues bueno, al utilizar justo frecuencias bajas, al trabajar con este tipo de frecuencias, pues puede haber un solapamiento. Tenemos menos tiempo, ¿no? Para procesar nuestros datos, ¿no? Justamente. Exacto. Ahora también me gustaría profundizar un poco acerca del factor de aproximación. Mencionas que escogiste un valor de 5, ¿no? Para tus experimentos, ¿no? ¿Qué pasaría si cambiamos, por ejemplo, de entorno? ¿Necesitaríamos cambiar este valor de D? Se podría ajustar el valor de D, ya que bueno, este valor de D, como mencionaba, pues se obtiene de la descomposición de los valores singulares de la trayectoria primaria. Entonces, pues bueno, al ser audífonos sabemos que la trayectoria primaria puede cambiar constantemente, entonces se deberían de realizar pues un análisis más profundo en ese aspecto, pero sí se puede modificar ese parámetro para mejorar el rendimiento del algoritmo. ¿De acuerdo? En tu proyecto trabajaste en un entorno simulado, ¿no? Que tienes la oportunidad de ajustar este parámetro, ¿no? ¿Se te ocurre alguna forma de ajustar este parámetro en una aplicación? Por el momento no. Serían todas mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, finalmente aquí al asesor. Doctor Giovanni, a ver, vamos a ver algunos puntos, Cris, rápidamente. Por ejemplo, una de las preguntas que se te hizo, y que es muy, muy interesante, es ¿qué pasa con los audífonos comerciales? ¿No? Tú no puedes estar cambiando los parámetros en un audífono comercial, ¿no? Solamente llegas, te los pones, funciona, no funciona. En esta situación, ¿qué es lo que podrías platicar? ¿Cómo funcionan estos audífonos comerciales? Sí, bueno, estos audífonos comerciales mencionan en su manual que bueno, lo primero que tienen que hacer los usuarios es ponerse los audífonos, activar ese modo, esperar cierto tiempo para que se haga la identificación del entorno acústico. Cuando se termina esta parte de la identificación, pues los audífonos producen un pitido en el cual muestran que ya se ha terminado la parte de la identificación. Si después de cierto tiempo se vuelve a producir un pitido o algún ruido extraño, esto nos indica que puede haber una retroalimentación o que incluso el algoritmo que tiene esos audífonos no está cancelando. Entonces, el manual menciona que cuando se produce ese tipo de feedback o que no está cancelando, esos algoritmos se tienen que quitar y se tienen que volver a reiniciar. Ya después el usuario puede volver a colocarlos y puede encender de nuevo el sistema para que pueda volver a tratar de convertir el algoritmo. Entonces no son efectivos al 100% aún.
Es decir, que incluso los comerciales pues llegan a fallar. ¿Ok? Entonces, para que el tuyo pudiéramos ser cercano a eso, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Si ya los quisiéramos meter directamente en uno comercial y entregarlo para que un usuario lo utilice. Bueno, podremos modificar ciertos parámetros que ayuden a que el algoritmo pueda adaptarse a esos diferentes entornos de ruido. De acuerdo. Entonces, se tendría que hacer algunos ajustes para que sea dinámico, ¿no? Y ya Es correcto. tenga que hacer la búsqueda y intentar cancelar, y si no se puede, reiniciar como los otros, ¿no? Ahora, en cuestión del costo computacional, que también es algo que has estado platicando y que se ha revisado en algunas preguntas, vemos que en el estado del arte pues tú no encontraste un algoritmo RI o RLS aplicado en audífonos, ¿no? Igual, voy al mismo punto. En uno comercial, ¿qué es lo que hace que aumente el costo? ¿Por qué utilizan solamente el FX-LMS? Por ejemplo, un AirPod, ¿no? ¿Sabes cuántos micrófonos utilizan normalmente para poder hacer el monitoreo de la cancelación? Bueno, estos micrófonos eventualmente contienen pues más de uno. Un aproximado que recuerdes de Tres. Sony. Bueno, recuerdo que de manual de Sony se mencionaban 4. Bueno, por ejemplo, los de AirPod o los Sonos 6 que salieron la semana pasada tienen 8, ¿no? 8 micrófonos. Entonces, ¿qué tan sencillo es eso, procesar 8 señales al mismo tiempo? Pues no es nada sencillo, de hecho es bastante complicado. Sabemos que el hecho de procesar diferentes señales hace que el tiempo de procesamiento pues sea más amplio. Ok, entonces por ahí a lo mejor va la parte de elección del algoritmo, ¿no? O sea, en tu aplicación de MATLAB probablemente pues no consideraste este número de entradas, pero al aumentarlo me parece que el costo computacional aumenta muchísimo, ¿no? Una ecuación que a lo mejor te hizo falta por ahí es cuando se hace un FX LMS multicanal, ¿qué sucede con el algoritmo? ¿Qué pasa con él? Conforme tú vas aumentando el número de micrófonos y elementos, ¿qué pasa con esa ecuación? Sí, pues esta ecuación se va aumentando, es decir, los parámetros que se sustituyen pues aumentan y por resultado tenemos un costo más amplio. De acuerdo, entonces yo creo que algo que hubiera sido interesante y que se puede trabajar para a futuro, pues sería hacer esa prueba y esa consideración, ¿no? Por ejemplo, en uno comercial con el algoritmo que tú estás trabajando, 8 entradas, ¿cómo se verían, no? ¿Cómo se podrían procesar y cuánto sería el costo computacional comparado con algunos otros trabajos? De igual manera, un RLS que tenga 8 entradas, creo que la estabilidad se vería muy, muy afectada, ¿no? Que ese es uno de los puntos que tendrías que haber tocado. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos salimos, ¿verdad? Para deliberar.